Perdón, repíteme, Claudia. Ya. Claro, claro, sí, sí, Claudia, estamos bien, justo ahí estamos retomando. Entonces, habíamos visto que el utilitarismo de Bentham prioriza la cantidad, ¿no ve? En cambio, el utilitarismo de John Stuart Mill prioriza la calidad. Y en ese ejemplo que poníamos, ¿no es cierto? Se justifica el autosacrificio, las prioridades cambian cuando uno busca calidad de placer, de felicidad, y no tanto cantidad como pensaba Bentham. Ahí hemos quedado. Estamos bien, Claudio. Y ahora estamos hablando de los tipos de utilitarismo. Y ahí tenemos el utilitarismo del acto, que es un utilitarismo inmediatista que busca la felicidad en cada acción. ¿Ya? Luego tenemos el utilitarismo de la norma. El utilitarismo de la norma es un utilitarismo que reconoce las leyes, la norma vigente, como el marco dentro del cual se debe buscar la felicidad, ¿no? Por eso decimos aquí el utilitarismo de la norma busca proteger la felicidad de la colectividad. Es decir, tus parámetros de felicidad no tienen que vulnerar la norma, y al no vulnerar la norma está dentro del marco normativo y precautela la felicidad colectiva. ¿No? Por ejemplo, está prohibido tomar bebidas alcohólicas en áreas públicas. ¿No? ¿Por qué? Porque es el utilitarismo de la norma. Entonces, tú buscas tu felicidad en esos marcos que la norma te da. Entonces, si quieres tomar unas bebidas alcohólicas, pues no en lugares públicos, sí en lugares privados, un local, tu casa, donde quieras, pero no en áreas comunes, ¿no? El utilitarismo negativo se activa cuando no es posible aplicar el utilitarismo positivo. El utilitarismo positivo, reitero, decía, buscar la mayor felicidad, pero hay situaciones en las que no puedes encontrar la mayor felicidad. Entonces, en esos casos se aplica el utilitarismo negativo, que consiste en evitar el mayor dolor, ¿no? Tienes una carie, entonces te va a doler el tratamiento que fuese, ¿no ve? Que me extraigan, te va a doler. Que me hagan tratamiento de conducto, te va a doler. Una tapadura, te va a doler. Entre esas tres posibilidades, en los tres casos te va a doler, ¿no es cierto? Entonces, el utilitarismo negativo consiste en evitar el mayor dolor. Que me extraigan, me duele solo 2 días, pero luego te lamentas toda tu vida cuando tengas problemas de masticación, de digestión, ¿no es cierto? Entonces parece que va a ser doloroso, entonces me haré curar nomás, digamos, ¿no? Entonces el utilitarismo negativo, si bien no puedes encontrar la felicidad, consiste en evitar el mayor dolor, ¿sí? ¿Se entiende el utilitarismo negativo? Hola, hola. ¿Se entiende? Ya. Muy Fuerte y bien, claro, Lice. muy bien, muy bien. Entonces, luego tenemos las críticas del utilitarismo a la ética tradicional. Habíamos dicho que Bentham, ¿se acuerdan? En su diagnóstico, que lo debo tener aquí arriba, en su diagnóstico decía que las leyes eran muy blandas, muy suaves, ¿no? Que las leyes tenían muchos principios, ¿sí? Que las leyes tenían muchos principios y que había muchos principios religiosos, ¿no es cierto? Entonces, como los pensadores modernos se alejan de la visión cristiana religiosa propia de la Edad Media, entonces Bentham, en ese mismo sentido, hace su crítica a la ética tradicional y en concreto su crítica a la ética cristiana. ¿Qué dice Bentham? ¿Cuál es la crítica de Bentham? En realidad, en la ética cristiana se tiene esta lógica. Un acto bueno me lleva a un resultado bueno. Y por el otro lado, un acto malo me trae una consecuencia o resultado malo. Entonces, desde la perspectiva de la ética cristiana, pues hay que esforzarnos por cometer actos buenos y hay que esforzarnos por evitar actos malos, porque el acto bueno te va a traer un resultado bueno
digamos, el paraíso, el cielo como recompensa, y el acto malo te va a traer un castigo, o el infierno como también castigo a tu actitud, ¿no? Sin embargo, Bentham dice, no siempre es así. Hay veces, dice él, y en esto consiste la crítica, hay veces en que actos malos generan resultados buenos. En el otro grupo les solía ver un poema a las madres, ¿no? Como estamos cerca del Día de la Madre, y que suelen decir más o menos así, ¿no? O alguien ha escrito alguna vez, yo he tenido la peor madre, dice, ¿no? A ver si está a la vista. He tenido la peor mamá del mundo, creo que es esta. Eh, a ver. No sé. La mamá más mala del mundo, creo que es esta. Creo que es esta. A ver, no sé si alcanzan a leer ustedes, pero... la tontera. Dice así, yo tuve la mamá más mala del mundo. Mientras que los otros niños podían irse a la escuela sin desayunar, yo tenía que comer todo el cereal, el huevo y el pan tostado. Cuando los demás niños tomaban refrescos gaseosas, dulces para el almuerzo, yo tenía que conformarme con siempre comidas nutritivas. Mi madre insistía en saber todo lo que hacíamos y dónde estábamos. Parecía que estábamos encarcelados. Tenía que saber quiénes eran nuestros amigos. Insistía en que si decíamos que íbamos tarde a una hora, de hecho, tendríamos una hora y no dos. Bueno, en realidad son cosas así, ¿no ve? Yo tengo la peor madre, la peor mamá, la mamá más estricta, digamos, ¿no ve? Pero con seguridad una madre con estas características, con seguridad una madre con estas características genera consecuencias buenas, ¿no? Con seguridad tendremos ahí un hijo bueno, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, a veces madres malas, madres estrictas, pues traen como consecuencias resultados buenos, hijos buenos. Y a veces también es al revés. Actos buenos generan resultados malos, ¿no ven? Un papá muy bonito, tan bonito que cuando su hijo llega tarde, el papá le perdona, tan bonito que cuando su hijo llega ebrio, el papá le perdona, tan bonito que cuando el hijo no hace su tarea, el papá le perdona, ¿no es cierto? Y tenemos ahí un hijo completamente descarriado, ¿no? Entonces, fíjense, muchas veces actos buenos generan resultados malos y actos malos también generan resultados buenos. Entonces, Bentham dice, no hay que preocuparnos si el acto es bueno o el acto es malo, porque al final lo que queda es el resultado. Él dice, tenemos que concentrarnos en el resultado y asegurar que el resultado siempre sea bueno. Y fíjate, para llegar a este resultado bueno, a veces es por un acto bueno o a veces es por un acto malo. Entonces, no interesa el acto, lo que interesa es el resultado. Hay una frase casi maquiavélica que dice, el fin justifican los medios. El medio, si ha sido malo, el medio quedará justificado siempre y cuando el fin haya sido bueno. Entonces, de lo que se trata es de concentrarnos en el resultado, ¿no? Entonces, en esto consiste la crítica de Bentham. En el cristianismo, concéntrate en el acto bueno y nada más, y listo. No aceptes actos malos. En cambio, Bentham dice, a veces hay que aceptar actos malos, los buenos siempre hay que aceptarlos, pero debemos concentrarnos en garantizar un resultado bueno. ¿Se entiende esta crítica de Bentham al utilitarismo?
Hola, hola, ¿se Sí, entiende? Ya. sí, licenciado, se entiende. Muy bien. Y lo que decíamos, el fin justifica los medios, ¿no ven? Entonces, no hay que concentrarse en los actos mismos, sino en que los resultados sean buenos. Ese es el objetivo de toda acción. Hay que concentrarse en los resultados, ¿ya? Con relación a las normas débiles, ¿se acuerdan? Bentham en su diagnóstico decía tres cosas, ¿no ves? Las leyes son blandas, también decía, las leyes, hay muchos principios, plantea un solo principio, y hay mucho de religión, y aquí está pidiendo que la religión no se meta, por eso hace su crítica a la ética tradicional, ¿ya? Ahora, ¿qué ocurre cuando las normas son muy blandas? Pues nadie las respeta, nadie las considera. En cambio, si las normas son rígidas, son duras, pues al final sí, la gente lo respeta, la gente atemorizada de la norma, pues está obligada a cumplir, ¿no? Con el fin de endurecer las normas, Bentham diseña un panóptico. El prefijo pan, lo dijimos con algunos compañeros, significa en todo, de todo. Por eso el pan en el desayuno, pues comes en todo, ¿no? En almuerzo, desayuno y cena. ¿Por qué se llama pan? Porque la palabra pan significa en todo. Óptico significa visión. Entonces, ¿qué es el panóptico? Un lugar desde donde se ve todo. Entonces, Bentham ha diseñado un panóptico. Él decía, las cárceles deben ser panópticos. Y aquí tenemos los panópticos diseñados, ¿no? Y aquí está bien graficado, por así decirlo. Las cárceles deberían ser así como celdas, si te fijas. Y al centro hay una torre. Aquí hay una torre, aquí hay una torre. Y desde esta torre, pues puedes ver a todos los reos que están alrededor. Entonces hay que generar intervención. Aquí hay otro tipo de panóptico. Si te fijas, desde el centro ves todo y también desde las esquinas. Entonces, quienes estén aquí todo el tiempo están siendo observados. ¿Cuál es el fin del panóptico? ¿Qué decía Bentham? Eh, las cárceles, dice él, deben ser panópticos para generar en el presor, para generar en la persona que ha cometido delitos una conciencia de que le están observando, ¿sí? Que está siendo observado. Entonces, como está siendo observado, esta persona se evita portarse mal. Por ejemplo, en este sector están peleando, pues intervención, no se puede pelear. En este sector no están trabajando, intervención, no se puede flojear. En este sector están botando la comida, intervención, no se puede botar la comida. Aquí no han soltado agua al inodoro, pues intervención, hay que mantener, hacer el baño, por así decirlo, ¿no? Entonces, fíjate, quien vive en esa condición de continua observación, genera en su conciencia de que estoy siendo observado. Entonces, según la teoría de Bentham, el preso cuando salga de la cárcel se lleva la conciencia de que está siendo observado. Entonces, cuando quiera robar, su mente inconsciente o conscientemente le diga, alguien te está mirando y ya no robes. Bajo esa teoría, Bentham decía que se genera la conciencia para no robar, ¿no es cierto? Que se genera la conciencia para no robar. Entonces, Bentham propone que las normas sean más duras, que las cárceles sean panópticos para generar la conciencia en el individuo que están siendo observados. Algunos hacen una crítica a esto porque él dice, por ejemplo, aquí en Cochabamba las cárceles no son panópticos, ¿no? Son como ciudadelas, no son panópticos. Lo que sí son panópticos son los colegios.
Por ejemplo, más o menos, esto, aquí es la estructura más o menos de un colegio, ¿no? Si te fijas, desde el patio puedes ver lo que ocurre en cada una de las ventanas. ¿Qué curso mete bulla? ¿Quién sale fuera, sale del aula fuera de horas, ¿no es cierto? Entonces, las cárceles, los colegios más bien parecen panópticos. Cuando Bentham decía que las cárceles deberían ser panópticos, ¿ya? Entonces, Bentham, cuando plantea que las normas deban ser más duras, él plantea que las cárceles sean panópticos, ¿sí? El panóptico es el lugar donde se ve todo. Y hay que hacer esto para generar una conciencia en el preso de que está siendo continuamente observado. Bien, con eso hemos acabado la ética utilitarista. ¿Alguna pregunta, comentario? No, Licen, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos ahora a la ética autónoma. Vamos a la ética autónoma. ¿Dónde está la ética autónoma? Aquí está. Muy bien, de aquí, tema nuevo para todos. Vayan tomando nota, por favor. Bien, la ética autónoma, que es otra ética, después de esta ética tenemos el examen del primer parcial. Tiene como su principal representante a Immanuel Kant o Immanuel Kant. A Kant se lo considera filósofo alemán, pero en tiempos de Kant no existía la República de Alemania. Se conocía como Prusia, ¿no? El imperio prusiano. Y claro, Prusia es un estado monárquico que está vigente hasta la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, el Kaiser, el rey de Prusia, abdica. Con eso desaparece el Estado prusiano. Pocos años se refunda la República de Weimar y en los mismos territorios más adelante se funda Alemania, lo que hoy conocemos como Alemania. Y bueno, pues aquí nació Kant, ¿no? En Königsberg. Königsberg, que ahora es una población de Alemania. Kant, les decía, es maestro del criticismo porque justamente sus principales obras, 3 obras, están en torno a la crítica. La primera es la crítica de la razón pura. En esta obra, la crítica de la razón pura, Kant trata de responder más bien a la pregunta, ¿qué puedo conocer? Y al responderse a esta pregunta, ¿qué puedo conocer? Kant lo que hace es los criterios para el conocimiento científico, ¿sí? Y aquí en Kant hay una fuerte incidencia racionalista. La corriente nociológica de Kant se llama el apriorismo, ¿no? Entonces, lo que puedo conocer es aquello que mis sentidos, con la combinación de mi mente, pueden aprender, ¿no? Entonces, lo que les interesa aquí, ¿no ven? La crítica de la razón pura habla de los criterios, de las características del conocimiento científico. Entonces, una de las obras de Kant, crítica de la razón pura. Una segunda obra es la crítica de la razón práctica. Y aquí Kant se pregunta, ¿qué debo hacer? Y aquí aparece pues el contenido para nuestra materia, cómo debe ser mi conducta moral. Entonces, si en la crítica de la razón pura, en el conocimiento científico, por ejemplo, he negado la posibilidad de que Dios exista, porque en la crítica de la razón pura, el conocimiento científico habla de verdades comprobadas, empíricamente comprobadas. Por tanto, de Dios no hay una experiencia empírica y se niega la existencia de Dios. En cambio, en la crítica de la razón práctica, el mismo Kant habla de la necesidad de postular, en la necesidad de postular que efectivamente
el alma, Dios, la libertad existen, pero por necesidad práctica, no por demostración científica. Es decir, hay que decidir, hay que pensar que Dios, el alma, la libertad existen. Bien, entonces, ¿qué puedo hacer? Y aquí está el centro de nuestra materia. ¿Cómo debo comportarme? ¿No? La conducta moral del hombre libre. Y finalmente tenemos la crítica del juicio. En la crítica del juicio, Kant se pregunta, ¿qué puedo esperar? Aquí habla de estética, de teleología. Telón es el fin. Entonces habla sobre el sentido de la vida, de la existencia y del mundo. Entonces, como verán, a Kant se le conoce como el maestro del criticismo. Y con el otro grupo hablábamos, ¿qué es el criticismo? ¿Qué es criticar? Y les preguntaba, ¿cuál es la diferencia entre un crítico y un criticón? ¿Qué dice? El crítico dice lo malo, pero propone lo bueno, o sea, una solución. ¿Ya? Y el crítico, el criticón solo ve lo malo y no ofrece soluciones, simplemente dice lo que es y las consecuencias que puede traer. Ya, muy bien, va por ahí, ¿no ve? El criticón dice lo malo y se queda en lo malo. En cambio, el crítico también dice lo malo, pero se compromete a hacer lo bueno, ¿no? Les comentaba, el criticón te dice que fea tu polera, ¿no? El crítico te dice tu polera combina más con el jean que con short de repente. ¿No es cierto? Entonces el crítico, a diferencia del criticón, dice lo malo y se compromete a dar solución. Entonces, por ejemplo, yo puedo ser muy crítico con el nivel académico en la universidad. El nivel académico está muy mal. Está bien que lo diga, pero no debo quedarme solo en decir, sino tengo que hacer algo para mejorar el nivel académico. ¿No es cierto? Qué fea la basura en San Simón, está muy mal. Los universitarios y docentes somos unos desordenados, ¿vale? Eso es el criticón. El criticón siempre dice lo malo y se queda en lo malo. En cambio, el crítico dirá, vamos a iniciar una campaña de concienciación en la limpieza, en los hábitos de limpieza. Campañas de reciclaje, de recojo de basuras, ¿no? Entonces, fíjate, el crítico propone y lleva adelante soluciones a diferencia del criticón que sobreabunda en decir solo cosas malas. ¿Se entiende la diferencia, no? Sí, licenciado. Ya, entonces Kant no es criticón, Kant es crítico. Entonces, cuando habla de ética, Kant va a hacer críticas a todas las éticas anteriores a él. Todas las éticas están mal, dice él, ¿no? Y si están mal, pues hay que mejorarlas. Y de ahí van a ser la propuesta de la ética autónoma. Pero antes de hablar de la propuesta, veamos las críticas que hace Kant a las éticas anteriores a él. Primero, Kant dice que todas las éticas anteriores a él son éticas heterónomas. ¿Qué significa esto? Que todas las éticas son heterónomas. Significa que, como hemos visto la heteronomía, en las éticas otro decide por ti, o si tú decides, lo haces condicionado por ciertos factores.
Entonces, por ejemplo, Kant critica del cristianismo, de la ética cristiana en el sentido, a ver, ¿por qué un cristiano se porta bien? ¿No? ¿Por qué? Porque queremos ir al cielo, pues, ¿no? Y para ir al cielo hay la condición de las normas de conducta, del buen comportamiento. Entonces, si te fijas, el buen comportamiento es un requisito para llegar al cielo, ¿no es cierto? Entonces, Kant dice, esas normas de buen comportamiento, ¿quién las ha hecho? Ya vienen, ¿no? Los mandamientos, los preceptos de la iglesia, ya vienen y simplemente el cristiano tiene que esforzarse por vivirlas de una forma clara y radical, ¿no es cierto? Entonces Kant dice, esa es una ética heterónoma. Otro te está diciendo cómo comportarte. No estás tú sacando tu propia convicción, sino que otro te está enseñando. Y como alguna vez dijimos, la heteronomía pues es una característica de una moral inmadura e incluso irresponsable, ¿no? Entonces Kant, ¿qué dice? Las éticas anteriores a él son éticas heterónomas. Segunda crítica. Kant dice que las éticas anteriores a él son éticas interesadas. Y más o menos en lo mismo, ¿no? Nosotros queremos actuar bien pensando en la recompensa que podamos tener. Y nosotros evitamos actuar mal pensando en las consecuencias que nos puede traer eso. Entonces, al final, resulta que tenemos éticas interesadas, ¿no? Buscan el bien por un interés o una recompensa y no por convicción. Al rato decía, ¿no? Yo me porto mal porque tengo el interés de ir al cielo o tengo miedo de ser condenado al infierno, entonces por eso mejor me portaré bien nomás. ¿No? Entonces es una ética interesada, diría Kant. Y finalmente, Kant dice, las éticas anteriores a él son éticas, bueno, dentro de lo interesadas, son éticas materiales. Materializar una ética es tratarla como objeto. Objetivar, cosificar serían como sinónimos. Entonces, ¿cómo se materializa una ética? Cuando haces algo bien, no por el bien en sí mismo, sino por aparentar. No sé si ustedes han visto la Teletón, se llama, ¿no? ¿Cómo es la telemaratón? En la telemaratón, al ser un evento público, en otros tiempos, no sé cómo será ahora, muchos políticos iban a dar su donación, ¿no ven? Yo, gran político, voy a la telemaratón y entrego 10,000 bolivianos. Pero no lo hago porque realmente quiero entregar los 10,000 bolivianos, sino lo hago porque la gente me ve, por cuidar la apariencia. Entonces, eso es materializar. A ver, pregunto, ¿donar 10,000 bolivianos a quien lo necesita está bien? ¿A la institución que realmente necesita? Sí, está bien, es bueno. Pero ¿cuál es el motivo por el que yo hago esa donación? El motivo es para aparentar, para ganar réditos políticos, ¿no? A veces estás caminando por la calle y nunca das limosna a los mendigos, ¿no? Pero si estás caminando con amigos, con tu novia, ¿no es cierto? Y aparece un mendigo, eh, hasta generoso te vuelves, ¿no? Ya no das un pesito, das 10 pesos. Dar 10 pesos a un mendigo, ¿es bueno o es malo? ¿Qué dices? Malo y bueno a la vez. ¿Por qué malo y bueno a la vez?
malo porque es nuestro dinero y es mucho dinero que le estamos dando, pero bueno para él también porque él se va a ir, o sea, muy agradecido, todo, porque no es lo que le suelen dar a un mendigo, digamos. Ya, muy bien. Dos opiniones que al mismo tiempo han dado, no sé si ustedes han escuchado, yo he escuchado a dos personas, ¿no? Entonces, si estás caminando por la calle y estás con la novia y al lado está la mamá de la novia y tienes un mendigo por delante, pues ya no das un peso, ¿no es cierto? Das 10 pesos, das 20 pesos, si tienes 50, lo das también. Ayudar a alguien necesitado es bueno. Entonces has hecho un acto bueno, has cometido un acto bueno, pero fíjate, la intención de tu acto bueno es otra, es aparentar, es quedar bien con terceras personas. A eso se llama materializar la ética. Es decir, ¿qué es materializar? Utilizar los actos buenos para otro fin. Entonces, en este ejemplo, he utilizado un acto bueno, que es dar limosna, pero para otro fin. ¿Cuál era el otro fin? Impresionar a mi acompañante. Entonces, eso es interesado y eso es materializar las éticas. Entonces, Kant dice, las éticas anteriores a él son éticas heterónomas, ¿no es cierto?, que te da la norma, y ahora son éticas interesadas, es decir, materiales, éticas que utilizan actos buenos para fines ajenos a sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos dos críticas, heterónomas e interesadas. Hay una tercera crítica. Kant dice, las éticas anteriores a él son éticas subjetivas o particulares. ¿Qué significa esto de subjetivo o particular? Significa que no se aplica a todos. ¿Lo ven? Por ejemplo, la ética marxista solo sirve para marxistas, ¿no es cierto? La ética cristiana solo sirve para cristianos, y para los no cristianos o los no marxistas, pues no sirve, ¿no? Entonces, Kant dice, las éticas solo sirven para un grupo de personas que comparten una forma de vida, una creencia, ¿no? Entonces, Kant dice que eso no está bien, ¿no? Más bien él ve esto de que sean subjetivas como una crítica. Entonces, de lo que se trata es de universalizar las éticas. ¿Sí? Entonces, esta es la crítica que Kant hace a las éticas anteriores a él. Dice que son heterónomas, son interesadas y ahora nos está diciendo que son éticas particulares. Como Kant no es criticón, sino crítico, se ve obligado a plantear solución a todas las críticas que ha hecho. ¿Sí? Tiene que plantear una solución. Entonces, esa es la propuesta de Kant. Comencemos proponiendo las soluciones. Primero, cuando decía, comenzaremos por último más bien, ¿no ven? Él criticaba que las éticas eran subjetivas. Entonces, como él dice que las éticas no valen para todos, sino para unos, no más, no para todos, para unos cuantos, entonces su propuesta, la propuesta de su ética, tiene que ser una ética universal, ¿sí? Para superar la subjetividad de la fundamentación moral, Kant tiene el propósito de fundamentar una ética universal. Universal quiere decir que vale para todos. Universal quiere decir que vale para todos. Entonces,
Entonces, Kant se ve obligado a fundamentar una ética universal, porque está criticando que las éticas sean subjetivas, ¿ya? Muy bien, seguimos avanzando. Kant había criticado que las éticas eran heterónomas, que otro te diga lo que está bien y lo que está mal. Para superar eso, Kant plantea que su ética debe ser una ética autónoma. Entonces lo anotaremos igualito. Para superar la ética autónoma, Kant propone una ética, perdón, para superar la ética heterónoma, van a disculpar, heterónoma, Kant propone una ética autónoma. ¿Qué es la autonomía? Auto significa yo. Perdón, auto significa hacia uno mismo, de sí mismo, para sí mismo, ¿no ve? Y nomos significa norma. Entonces, ¿qué es la autonomía? Yo me doy mi propia norma. Entonces, en la ética autónoma, soy yo quien decide qué está bien y qué está mal. Entonces, en la propuesta de Kant, dime. Auto, el prefijo auto, significa a uno mismo, de uno mismo, para sí mismo. ¿No es cierto? Y nomos significa norma. Entonces, ¿qué es la autonomía? Es un modelo moral en el que uno mismo se da su norma. Y yo me doy mi norma. Es decir, yo decido qué está bien y qué está mal. Y yo defino el bien y el mal. Y como yo defino el bien y el mal, yo soy responsable de las consecuencias de mis decisiones. ¿No ven? Entonces, fíjense, Kant, frente a las éticas heterónomas, él está planteando una ética autónoma. No van a ser otros que me digan cómo comportarme, sino que yo voy a definir mi propia conducta, mi propio comportamiento. ¿Hasta aquí está bien? ¿Entienden? Hola, ¿hasta aquí se entendió? Sí, les entiendo. Muy bien. Ahora sí les voy a pedir que en esta partecita no se distraigan. Concéntrense. Es tan sencillito que ya les dije, ¿no ve? Cuando uno se distrae un poquito se pierde. Pero si no te distraes, es muy sencillo. No te distraigas, por favor. Entonces, en la autonomía yo decido. Pero cuando yo decido, soy individualista. ¿No ve? Yo decido qué es el bien y el mal para mí. Y me vuelvo individualista cuando yo decido, porque yo decido para mí. Y hace rato habíamos dicho que Kant plantea una ética universal, es decir, que valga para todos. Entonces, aquí hay una contradicción, o por lo menos hay una aparente contradicción. Por un lado, Kant plantea que cada uno decida.
yo defino qué está bien y qué está mal. Por un lado, hay que ser autónomos. Pero por otro lado, al decir yo decido, estoy siendo individualista y me estoy alejando de una ética universal. ¿Sí? Y ahí hay una aparente contradicción. ¿Sí? La autonomía es la afirmación de la individualidad y aquí hay aparentemente una contradicción. Por un lado, Kant plantea la individualidad de la autonomía moral, es decir, yo decido. Por un lado plantea la individualidad, pero por otro lado busca la universalidad de la conducta moral. Entonces, al final, entre universalidad e individualidad, pues hay una contradicción. Quieres ser universal, pero al mismo tiempo estás diciendo que cada quien decida lo que está bien y lo que está mal. ¿Se entiende esta aparente contradicción? Hola, hola, ¿se entiende esta aparente contradicción? ¿Puede volver a explicar, por favor, Lucy? Voy a explicar con las mismas palabras, porque les confieso que no tengo otro modo de explicar. Lo que sí les voy a pedir es que atiendan, ¿ya? Es muy sencillito, pero tan sencillito que uno se pierde, ¿ya? Entonces voy a repetir con las mismas palabras, porque no hay otra forma, o no tengo otra forma, ¿ya? Atiéndanme, por favor. Primero, se ha entendido, ¿no ve? Kant no quiere éticas subjetivas, él quiere una ética universal, y universal quiere decir que vale para todos. ¿Hasta ahí me están entendiendo? Sí, Lucy. Por un lado quiere que su ética sea universal, pero por otro lado, él dice, cada uno debe ser autónomo. Es decir, cada uno debe definir lo que está bien y el mal para sí mismo. ¿Hasta ahí está bien? ¿Me están entendiendo? Sí, Lucy. Ahí se da la aparente contradicción. Ahí se da la aparente contradicción. ¿Cómo y por qué? Por un lado, Kant dice que cada uno decida. Yo decido el bien y el mal para mí. Y esto es correcto. Pero ¿cómo puedes ser autónomo y al mismo tiempo ser universalista? Al mismo tiempo buscar la universalidad. Entonces hay una aparente contradicción. Por un lado, busca una ética universal que valga para todos, pero por otro lado, Kant dice que está bien que cada uno decida lo que es bueno y malo. Y ahí hay una contradicción entre el individualismo de la autonomía moral, y yo decido lo que está bien y mal para mí, y en la búsqueda de una ética universal. Querer que lo que yo pienso, todos van a pensar así, ¿no? Entonces la contradicción se da entre la pretensión universal de la ética y el plantear que la autonomía debe ser la conducta adecuada. Pregunto por segunda vez, ¿se ha entendido esta aparente contradicción? Por un lado, buscar la universalidad y al mismo tiempo la individualidad. ¿Se entendió? Sí, Lucy. Bueno, algunos se han entendido. Ultimita explicaré la tercera y la vencida. Y si todavía no entiendes, vas a tener que esperar ver el video, ¿ya? Y en el video vas a escuchar, repetir las veces que quieras. ¿Está bien? Ya, atiendan.
¿Dónde está la contradicción? Ya habíamos dicho que Kant busca una ética universal, que valga para todos. Es decir, que valga para todos es todos, todos es todos. Pero al mismo tiempo dice que la ética debe ser autónoma. Es decir, yo decido qué está bien y qué está mal. Entonces, si yo decido qué está bien y mal para mí solito, yo decido para mí qué es el bien y el mal. Si para mí yo decido qué es el bien y el mal, ¿cómo puedo pretender que mi definición de bien y de mal valga para todos, sea universal? O sea, se puede ser autónomo y universal al mismo tiempo. Se puede ser individualista, autónomo y universal al mismo tiempo. Ahí está la contradicción. Querer ser individualista, yo decido, y al mismo tiempo ser universal, que mis decisiones valgan para todos. ¿Se entiende la aparente contradicción? Díganme sí, por favor. Ya. Si alguno todavía no ha entendido, ni modo, el videíto, por favor. Ya estamos grabando, tenemos 47 minutos de grabación. Entonces, en el minuto 45 puedes repetir esta partecita para no ver todo. ¿Ya? Entonces, Kant se ve obligado a superar esa aparente contradicción entre lo individual y lo universal. ¿Cómo supera esa contradicción? Para superar esta aparente contradicción, Kant plantea el imperativo categórico. Para superar esta aparente contradicción, Kant plantea el imperativo categórico. Expliquemos qué es el imperativo categórico. Anoten, por favor. Les explicaré qué es el imperativo categórico y después vemos cómo ha superado esta aparente contradicción. ¿Ya? Kant dice, todas las normas morales deben ser autónomas, es decir, individuales. Cada uno de nosotros decide. Pero debe haber una sola norma universal y este es el imperativo categórico. Es decir, hay una sola norma universal en tu conducta moral y las demás normas tú solito decides autónomamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el imperativo categórico? El imperativo categórico es un patrón de conducta. El imperativo categórico es un patrón de conducta universal. ¿En qué consiste el imperativo categórico? ¿Cómo se formula? Hay tres formulaciones del imperativo categórico según Kant, y vamos a ver cuáles son esas tres. La primera, Kant dice, obra de tal manera, y les pediría que prácticamente copien esto. Kant dice, obra de tal manera, actúa, compórtate de tal manera, que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a conducta universal. Actúa, compórtate de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a conducta universal. ¿Alguno de ustedes se anima a explicar qué quiere decir esto? ¿A qué nos referimos cuando Kant dice esto? ¿No ve? Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a conducta universal. ¿Quién se anima a explicar cómo entiendes esta afirmación? Y ese es el imperativo categórico. ¿Quién se anima? Con derecho a equivocarse. Anímense alguno de ustedes. ¿Nadie? ¿Nadie? Pero me escuchan, ¿no?
Sí, listen. Ya, entonces tome nota. ¿Qué quiere decir esto? Yo les explico. Cuando te dice obra de tal manera, Kant te está diciendo compórtate, actúa. ¿A ver? Obra de tal manera. ¿De qué manera? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Cómo voy a actuar? Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad. ¿Qué es la máxima de tu voluntad? La máxima de tu voluntad es tu mejor comportamiento. La máxima de tu voluntad es tu mejor comportamiento. Entonces, ¿qué te está diciendo Kant? Pensa en tus mejores conductas. En el fondo, tú sabes cuándo te estás portando mal y cuándo te estás portando bien. Entonces, piensa en tus mejores conductas. Por ejemplo, sabes que hacer chanchulla está mal, entonces no pienses en esa conducta. Piensa en tu mejor comportamiento. Aquella vez cuando has dado tu comida a alguien que lo necesitaba, eso es bueno. Aquella vez que te has esforzado por llegar temprano, eso es bueno. Aquella vez que cuando tu amigo o amiga estaba triste le has escuchado, eso es bueno. Entonces, paso 1, piensa en tu mejor conducta. A ver, imagínate un ratito, ¿cuál es tu mejor conducta? Tú en tu mente dime. Paso, piensa que todo va a ser elevado a conducta universal. Es decir, imagínate, piensa cómo sería el mundo si todos te imitan. Entonces, ves una basura en la calle y piensa, ¿cómo sería el mundo si nadie levanta la basura? Sería un basurero. ¿Cómo sería el mundo si cada uno levanta una basura? Díganme ustedes, ¿qué es mejor, levantar o no levantar la basura? Levantar. Entonces, fíjate, yo no te he dicho, tú solita, tú solito has definido. Primero, pensa en tu mejor conducta. Segundo, pensa que en esa tu mejor conducta, todos te van a imitar. Entonces me imagino un mundo sucio o un mundo limpio. Entonces yo autónomamente decido y decido levantar la basura. Entonces, el imperativo categórico te está diciendo que actúa pensando que tú eres el modelo de conducta. O sea, si tú eres generoso, todos deben ser generosos. Si tú eres flojo, todos deben ser flojos. Si tú eres solidario, todos deben ser solidarios. Cada vez que tú estés actuando, piensa que todo el mundo te va a copiar. Y así vas a saber tú qué está bien y qué está mal. ¿Es bueno mentir? ¿Cómo sería el mundo si todos mienten? Ah, no, es muy malo, entonces tú no lo mientas. ¿Cómo sería el mundo si nadie ordena su cuarto? Sería terrible, entonces tú no dejes de ordenar tu cuarto. ¿Cómo sería el mundo si nadie cuida a los animales de la calle? Abundarían los animales de la calle, entonces yo no quiero un mundo así, entonces tú no lo hagas. En otras palabras, Kant te está pidiendo que actúes como modelo de conducta. Pero fíjate, cuando tú actúas como modelo de conducta, nadie te dice qué hacer y qué no hacer.
Devolver las cosas perdidas. Encontraste algo perdido y apareció su dueño. ¿Devuelves o no devuelves? ¿Cómo sería el mundo si todos devuelven las cosas perdidas? Sería mejor. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Devolver o no devolver? ¿Qué dicen? Devolver. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie, tú solito. ¿Estudio o no estudio una carrera? ¿Cómo sería el mundo si todos estudiáramos, seríamos profesionales? ¿Sería bueno o malo? ¿Es mejor estudiar o no? ¿Alguien piensa lo contrario? Entonces, como verán, uno solito, autónomamente, usando su raciocinio, su pensamiento crítico, puede decidir cómo comportarse. Nadie te lo dice. Eso te lo permite el imperativo categórico. ¿Qué es el imperativo categórico? La única norma universal. Todos debemos cumplir el imperativo categórico. Segunda formulación del imperativo categórico, porque les dije que hay 3 formulaciones. Segunda formulación, trata a los demás como quieres ser tratado. O en sentido negativo, no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Esto es un poquito más cristiano, ¿no? Trata a otros como quisiera que todo el mundo se trate. Otra vez eres tú el legislador universal, tú eres el modelo de conducta. Y finalmente, trata a los demás siempre como un fin en sí mismo y no como un medio. ¿Qué significa tratar a las personas como un medio? Significa utilizarlas. No, yo utilizo a las personas. Y eso no está bien. Cada quien es un fin en sí mismo. Por ejemplo, ¿cuál es tu finalidad en la universidad? Tu finalidad es ser profesional, entonces yo tengo que tratarte según tu finalidad. No te debo tratar como un medio para mí. Por ejemplo, si tú eres, no sé, digamos, sobrino del gobernador, del alcalde, y yo te tengo como alumno y te digo, de este me voy a hacer amigo, pero si te das cuenta, en el fondo no me interesa tu amistad, ¿no? Me interesa que, que tú me hagas contacto con la persona que quiero ser amigo, ¿no? No utilices a las personas, en otras palabras. Cada quien tiene una meta y tratarás como una meta. Entonces, es el mismo imperativo categórico expresado de 3 formas. Obra de tal manera que la máxima de tu voluntad pueda ser elevada a conducta universal, es una manera. La segunda manera, trata a los demás como quieres ser tratado. Y la tercera manera, trátalo siempre como un fin y no como un medio. ¿Se ha entendido el imperativo categórico? Hola, hola. Ya, muy bien. El imperativo categórico va a permitir superar la aparente contradicción que hemos dicho hace rato. ¿No ven? ¿Se acuerdan?
entre lo universal y lo particular. Vamos a ver cómo el imperativo categórico ayuda a superar eso. El imperativo categórico, dice Kant, se fundamenta en la razón. Es decir, para llevar adelante el imperativo categórico, no necesito llevarlo a la práctica, basta con que lo piense. ¿Qué es razonar? ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es la capacidad de elaborar inferencias o conclusiones. Es decir, razonar es sacar conclusiones. Es imaginarse las conclusiones. No necesitas llevarlo a la práctica, suficiente con imaginarlo. A ver, tienes basura en tu mochila. Eso es malo tener la basura en la mochila. Lo botaremos en la calle. Nos imaginaremos, a ver, pensaremos. ¿Cómo sería el mundo si todos botan su basura a la calle? A ver, pensa en tu casa, en la calle, en tu calle, pensa en tu calle. A ver, vecinos, a la cuenta de 3, todos boten sus basuras a sus aceras. 1, 2, 3. Calles con basuras. No había sido feo, lo guardaremos nomás. ¿Necesitas llevar a la práctica para saber que botar basura es malo? O sea, necesariamente tienes que hacer la prueba, veremos cómo es, o basta con que te lo imagines. Dime tú. Basta con imaginarlo. Si boto basura, la calle es sucia, y eso es sacar conclusión. El imperativo categórico se fundamenta en la razón, es decir, para aplicar el imperativo categórico debemos razonar. Aquí está el salto, atiendan por favor, aquí está el gran salto. Kant dice, la razón es universal, es decir, que todos razonamos. Todos razonamos. En este sentido, puedo ser autónomo y universal a la vez. Es decir, yo solito defino qué está bien y qué está mal, pero tengo que definir razonando, haciendo buen uso de mi razón. Y si hago buen uso de mi razón, si todos hacemos buen uso de la razón, nuestra ética es universal, porque todos razonamos, todos tienen la posibilidad de razonar. Entonces, gracias al imperativo categórico que se basa en la razón, la ética autónoma es universal. Reitero, gracias a la razón, el imperativo categórico es universal a pesar de que dicte normas individuales. Gracias al uso de la razón, el imperativo categórico es universal a pesar de que dicte normas individuales. Bien. Y yo sé que alguno de repente no ha entendido muy bien, pero esto está siendo grabado, ¿sí? Les voy a pedir que vuelvan a ver el video y ahí tal vez se pueda entender en una segunda explicación, ¿no? Porque ya les digo, no tengo otra forma de decirlo, ¿sí? Bien. Y finalmente, dime, ¿perdón? A la contradicción. Sí, mi amiga, así es. La razón es universal. ¿Qué quiere decir que la razón es universal? Todos razonamos, todos. Entonces todos vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Votamos o no votamos la basura a la calle? No, no votamos. Ah, es que razonamos igual. La razón es universal, todos razonamos. Todos individualmente vamos a decidir lo mismo. ¿Y qué vamos a decidir? No botar basura a la calle, porque razonamos de la misma forma. Al menos eso dice Kant. ¿Sí, compañera? ¿Se entendió? Muy bien.
Bien, para ir acabando. Entonces, la primera crítica era las éticas anteriores a él, eran éticas heterónomas, y él plantea una ética autónoma. La tercera crítica decía eran éticas particulares, y él plantea una ética universal. Y ahora dice las éticas son interesadas. Entonces, ¿qué plantea Kant para esto? Kant dice la ética autónoma nueva, la que estamos planteando, tiene que ser una ética desinteresada. Es decir, no hay que actuar por interés. ¿Por qué dices la verdad? Porque tengo miedo que me castiguen. Es interés. ¿Por qué estudias? Porque quiero ser profesional. Es interés. ¿Por qué quieres ser profesional? Porque quiero... Kant plantea que su ética deba ser desinteresada. Es decir, no hay que ser profesional. No, deberías decir, estudio porque amo estudiar. Eso es desinterés. ¿Por qué trabajas? Porque quiero un salario. Ah, es interés. Para que sea desinteresado, ¿por qué trabajas? Porque me gusta trabajar. Entonces, Kant dice, hay que actuar no por interés, sino por amor al deber. ¿Ya? Les voy a pedir, por favor, que anoten el siguiente título y desde ahí vamos a continuar la siguiente clase. El siguiente título son los 3 postulados de la ética autónoma. Y aquí al pie de mi computadora están, ¿no? Los 3 postulados, o la ética, los 3 postulados de la ética. Eso vamos a explicar la siguiente clase. Voy a detener la grabación aquí para no hacer muy larga. Si alguien tiene alguna duda o comentario, extra grabación, por favor, y aquí corto la grabación. Y ya está. Como he cortado la grabación, ahora mismo lo vamos a generar, ¿ya? Porque les voy a decir, voy a subir mañana. Mentira, eso no voy a poder. Me voy a olvidar. Y de la anterior clase, ¿se acuerdan que he grabado con la cuenta de mi esposa? Y no he encontrado dónde me lo he grabado, así que dentro de un rato le pediré que me lo busque, ¿ya? Entonces esto en este momento lo voy a recuperar para que no tenga esa dificultad. ¿Cómo se graba? No está generando todavía. Bien, habíamos acabado la clase. El día lunes vamos a avanzar, vamos a acabar el tema. Y el día lunes definimos el examen, o si quieren ahora definimos el examen, podría ser el miércoles 17. El lunes 15 acabamos el tema y miércoles 17 el examen. ¿Están de acuerdo? Está bien. Ya, muy bien. Entonces, miércoles el examen. Así se preparan con anticipación. Clase del 13 de mayo de 2023. Entonces, como verán, lo estoy guardando. Aunque estaba guardando como proyecto, ¿no? No, lo estoy guardando mal. No se guarda así. Aquí, estaba guardando mal. Ahora sí, aquí, antes que me olvide. A ver, permítame un segundito, MP4. Aquí para que no sea muy pesado. Ya. Entonces, en este momento, como verán, ya estoy guardando. A ver, un cachito, a ver, no quiero fallarles. Ahora sí, clase del
13 de mayo de 2023. Ahora sí. Está en el 0% de guardar. Ahorita va a llegar al 0,1%. Cuando llegue al 100%, recién voy a poder subir a la nube, ¿ya? Estoy con baja batería, así que iré a cargar mi batería. No quiero que se frustre mi grabación, ¿ya? ¿Alguien tiene algo que decir antes de despedirnos? ¿Nadie? Normal, estimada. El día lunes normal. Y el examen vamos a quedar el miércoles. Y el día lunes les explico cómo va a ser el examen. ¿Está bien? Ya, aquí hay que esperar un poquito porque como verán, recién está en el 2, casi 2% de la grabación. Entonces, que suba, que termine de grabar en mi computadora. Luego tengo que subir a la nube. Y estando en la nube recién voy a poder compartir con ustedes el enlace. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí. Tengan buen fin de semana. Gracias por su presencia. Nos vemos el día lunes. ¿Está bien? Hasta el día lunes, dicen.